Hola chicos, bueno, venimos a la segunda parte del tutorial de narración. En esta parte voy a explicar claramente qué es la narración para que ustedes sepan lo que es la variedad. Cuando nosotros decimos que es narrar es contar algo. Pero en ese contar hay acontecimientos que están ordenados y toda narración responde a cánones de verosimilitud, es decir, parecen hechos que son reales, pero no lo son. Toda narración literaria forma parte precisamente del mundo de la imaginación, de lo maravilloso, de lo fantástico. Dentro de las narraciones, no todas las narraciones son lo mismo, varían de acuerdo a su extensión, al tipo de narrador, pero básicamente a la extensión de las mismas. Nosotros vamos a tener desde los más cortos, que son los cuentos, luego las leyendas, que son relatos que han sido recopilados a través del tiempo, que se han ido transmitiendo de manera oral y luego al momento de llegar a la escritura fueron plasmados. Las novelas, que son los relatos narrativos, que son las narraciones, más extensas. Nosotros vamos a ver una novela dentro de 2 semanas que trata precisamente la vida de un personaje que en 4º grado para ustedes es fundamental, que es Manuel Belgrano. Bueno, están las anécdotas, ¿sí? Aquello que pasó, las fábulas, que tienen como característica que todos sus personajes son animales y esos animales hablan y dejan al final una enseñanza. Lo que nosotros nos vamos a ocupar ahora son de los cuentos. Los cuentos son relatos cortos, son breves, que se desarrollan en un tiempo y en un espacio determinado, que tienen como toda narración un principio o situación inicial, un conflicto que está entre el nudo y una situación final y desenlace. Los cuentos no son tampoco todos iguales. Tenemos cuentos fantásticos y cuentos maravillosos. Por ejemplo, un cuento maravilloso sería aquel donde los objetos cobran vida. Pongamos La tetera en Alicia del País de las Maravillas. O fantástico sería cuando un sapo se convierte en un príncipe. También hay cuentos policiales, aquellos que narran un hecho que tiene que ver con una situación que hay que investigar, ¿no es cierto? Los de ciencia ficción, donde aparecen hechos que están relacionados con la ciencia, por ejemplo, un virus que pueda exterminar la humanidad, o una bomba, u objetos que vienen del espacio. ¿Qué características tiene toda narración? En toda narración y por ende, por consiguiente en los cuentos, vamos a encontrar acá una estructura. Toda narración va a tener 3 partes, chicas. Una situación inicial. Esa situación inicial es donde se presenta el lugar donde se va a desarrollar esta narración, en este caso el cuento que hemos visto del loro pelado, el cuento de las medias de los flamencos y ahora el cuento Mil grullas. Tiene lugar la presentación, el tiempo, en qué época, si es verano, primavera, otoño, invierno, un año en específico como 1945. Allí se plantea cuáles son los personajes que van a intervenir en esta historia. Tiempo, espacio, que es el lugar, y los personajes. Luego viene el desarrollo, es el más extenso del cuento. Y en ese aspecto, el desarrollo o nudo, como se le llama, presenta un hecho particular que es el conflicto, aquello que rompe la estructura de la narración. Y por último, la situación final. Decir situación final no significa decir fin. La situación final es aquella narración de acontecimientos que va a incluir el final. Son una serie de acciones que llevan al final. Ahora, cuando nosotros leemos un cuento o cualquier narración, tenemos que prestar especial atención a quién lo cuenta. No es lo mismo el autor, que es la persona que lo escribe, que el narrador. El autor es la persona física, aquel que plasma la historia en un papel.
Y el narrador es la voz que actúa dentro del relato. El narrador es una voz que cuenta, es la voz que cuenta esta historia. En el caso de Las Mil Grullas, tenemos una autora, que es Elsa Bornemann, y tenemos una voz que relata. La persona, esa voz que relata puede ser protagonista, es decir, ser uno de los personajes de la historia. O bien puede ser una voz omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que todo lo sabe, pero que no es personaje de la historia. En este caso de Las Mil Grullas, el narrador es omnisciente, es decir, no es ninguno de los personajes, ni Toshiro, ni Watanabe, no son los personajes. Es una voz que ha mirado toda la historia y que está haciendo que la autora la pueda plasmar. Tenemos distintos tipos de narradores. Tenemos el narrador externo, que es el que narra en tercera persona, este omnisciente, y un narrador interno, que puede ser primera persona, ser un protagonista, o bien ser alguien que está dentro de la historia pero que observa y que no forma parte de las acciones principales. El narrador es muy importante porque nos va a ayudar a determinar cómo la acción se va desarrollando. Dentro de los personajes que vamos a encontrar en todo cuento y en toda narración, se van a dividir en principales, que son los que llevan adelante toda la acción, y los secundarios. Esos secundarios pueden ser colaboradores o pueden ser oponentes, ¿sí? Estar con los protagonistas y ayudarlos a conseguir su meta, o pueden ser oponentes, aquellos que impidan que los protagonistas lleguen a un final feliz. Por ejemplo, en Alicia o en el País de las Maravillas, o tomemos uno que seguramente ustedes conocen, un personaje principal en Caperucita Roja es Caperucita Roja, y un personaje oponente, secundario pero oponente, va a ser el lobo, ¿sí? Y un personaje que está a favor del protagonista va a ser el cazador, que le ayuda a Caperucita a llegar a un final feliz. Como decíamos, el tiempo es cuando se desarrolla la historia, y luego tenemos el lugar. Cuando yo les pida analizar la estructura, analicen la estructura de este cuento, siempre comiencen así: tiempo, cuándo, dónde, lugar, personajes principales y secundarios, ¿sí? Narrador, que no es autor, puede ser protagonista o un narrador omnisciente, aquel que todo lo sabe. Si es protagonista, es en primera persona, y si es omnisciente, se denomina en tercera persona. Esto es básicamente lo que nosotros estamos intentando ver con estos cuentos. No les había mandado este tutorial porque tiene mucho que ver con la teoría, y es muy importante que ustedes a partir de ahora tengan una lectura mucho más fluida, más rápida, para poder abordar la novela que dentro de 2 semanas vamos a empezar a leer. Les pido por favor que toda consulta me la manden. Ustedes saben que no tengo un día y un horario, que la recibo, la voy contestando en la medida en que ustedes puedan. Y en esta semana voy a subir otro tutorial para desarrollar claramente cada una de las preguntas. Pero esto de la narración es fundamental que ustedes lo vayan grabando. Si alguno de ustedes quiere alguna de estas explicaciones que me armé en este pizarroncito, no tengo problema, se las paso por foto. El próximo tutorial de la semana va a ser para explicar cada una de las preguntas. Les mando un abrazo así de grande, los quiero mucho y estoy confiada que nosotros nos vamos a volver a encontrar muy pronto. Les pido por favor que no dejemos de usar alcohol gel, estar en casa y cuidarnos. Un beso grande.